Gerardo, qué grande eres, muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a estar platicando con Gerardo esta mañana, esta tarde, esta noche sobre lo que les platicábamos hace un segundo, fue el Estado 1965-1990. Así es, pues Gerardo Martínez, que es periodista y laureado narrador. Ahí está. Laureado narrador. Parte del equipo de investigación del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, parte de la Comisión de Acceso a la Verdad, del Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. Ahí está. Bienvenido, Debe ser la luz y la felicidad de todas tus reuniones. ¿Cómo va tu trabajo, Gerardo? Oye, Gerardo, ¿qué has hecho en la chamba? ¿Quieres saber? Escuchar sobre los sótanos de Tlaxcuaque? No. Se acabó la Navidad. Mi querido Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos muy, muy contentos de que estés por acá. Gracias, Benjamín, Gaby, Sabi. Pues gracias. Bienvenido, Gerardo, y más bien querríamos empezar por el principio, a que nos contaras un poco qué es en realidad el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, que forma parte de esta comisión, cómo funcionó y por qué terminamos con 2 informes. Muy bien, Gaby. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. No, aquí Gerardo, en Honores a la Bandera. Bueno, en primer lugar, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico fue uno de los 5 mecanismos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, que se creó por decreto presidencial en octubre de 2021, y su propio decreto pues indicaba una fecha de término, que era el último día del sexenio propiamente. Hay un compromiso por lo pronto de palabra de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum de dar una continuidad a varios de estos trabajos. Aún es muy pronto, no sabemos en qué términos y en qué condiciones se va a dar esta continuidad, pero para explicar de manera muy breve cuáles fueron los trabajos de esta comisión, se dividió en 5 mecanismos que tenían distintas tareas, ¿no? Cada uno de estos mecanismos estuvo asignado a lo siguiente. Uno, el Comité de Impulso a la Justicia, para dar seguimiento a casos que eventualmente se tendrían que llevar a la justicia. El Comité del Impulso de una Ley de Memoria. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que tiene el encargo de todos los trabajos de reparación a víctimas de violencia del Estado. Por otro lado está la Comisión Nacional de Búsqueda, que como su nombre lo indica, pues era la búsqueda de personas desaparecidas, y a la fecha sigue funcionando con distintas contingencias. Y bueno, finalmente el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, que como su nombre lo indica, su principal tarea era la investigación y redacción de un informe, ¿sí?, de esclarecimiento de todos estos acontecimientos. Entonces se creó por decreto presidencial en esas fechas, y en diciembre de 2021 inició operaciones después de un proceso de selección de las 5 personas comisionadas. Empezó con las tareas, y todo 2022, 2023 y 2024 hasta el 30 de septiembre pues se encargó de todas las tareas de investigación y después redacción, edición y promoción de este informe. Está distribuido en 2 colecciones. Una fue El Estado, que se presentó en agosto, el 16 de agosto de este año, en el Centro Cultural Tlatelolco. Esta colección del informe estuvo a cargo de los comisionados Abel Barrera, Carlos Pérez Ricard y David Fernández Dávalos. La otra colección se presentó la semana pasada, Verdades Innegables es su título, y fue presentada por la comisionada Eugenia Lier. Que se enfocan en estas violaciones graves a los derechos humanos de estas décadas, que es lo que conocemos como la Guerra Sucia, ¿no? Sí, el decreto inicialmente daba esa encomienda. Nosotros, inicialmente los comisionados fueron conscientes y lo manifestaron, que la violencia de Estado no solo se dirigió a conjuntos de víctimas que tradicionalmente se le asocia a la guerra sucia, es decir, guerrilla, movimiento estudiantil, movimientos laborales sindicales, sino que fue mucho más amplia. Por lo tanto, se abrió el abanico de líneas de investigación. ¿Cuáles fueron las líneas de investigación que se agregaron? Disidencias sexogenéricas, periodistas, comunidades indígenas y afromexicanas, refugiados, personas en condición de refugio, movimientos, disidencias político-partidistas, disidencias religiosas, un abanico muy amplio. ¿Por qué
se consideró que era necesario agregar todas estas disidencias o estas otras líneas de investigación, porque las insurgencias armadas no se explican sin la violencia a este otro tipo de comunidades. Es el origen, y se complementan históricamente, y se, digamos, podemos decir, la violencia insurgente se justifica por ese tipo de violencias que también existió hacia ese otro conjunto de víctimas. No se explican una sin la otra. Sí, o sea, el Estado mexicano se tomaba muy en serio lo del extraño enemigo y barría con todo, básicamente. Y le salió el maciosare, ¿no? El que fue todo el pueblo. ¿Sí? ¡Ey, qué extraño tipo! ¿Será el enemigo? Tal Extraño. vez. Vamos a preguntarle en el sótano. Y ¿por qué tenemos 2 informes? Sí, mira, ese es un aspecto muy importante que sí es necesario que haya ya los comisionados y la comisionada han hecho declaraciones públicas en ese sentido. Hubo a lo largo de todo el proceso de investigación y de redacción del informe, pues diferencias metodológicas en aspectos que se definen finalmente en la decisión de quién sí es víctima y quién no, en qué casos. Diferencias metodológicas que derivan en definir víctima y victimario, básicamente. O qué afectación tiene que tener alguien para considerarse víctima. Miren, hay algunos aspectos, digamos, las definiciones metodológicas es importante, digamos, ampliar el aspecto de qué es lo que se reconoce como violación grave a los derechos humanos. Okay. En el informe vienen las definiciones. ¿Cuáles fueron, digamos, los tipos o los hechos que se averiguaron? Desde tortura, desaparición forzada transitoria, que es cuando se considera que alguien lo desaparecieron durante cierto lapso, pero apareció después en distintas condiciones. Los famosos levantones. Los famosos levantones, y apareció tiempo después viva la persona. También está el exilio, desplazamiento forzado interno, ejecución extrajudicial, ¿sí? Es un abanico muy amplio de todas estas violaciones graves a los derechos humanos. Entonces, al momento de definir cuáles eran las víctimas que se iban o los conjuntos de víctimas, empezaron a haber pues diferencias entre los comisionados, que ya lo han manifestado abiertamente cuáles han sido las diferencias, que al final terminan definiéndose también como posicionamientos políticos. ¿Qué pasó hace unas semanas? El 25 de septiembre, un mes después de que se presentó el informe, fue el Estado, la Subsecretaría de Gobernación, en la página oficial de la comisión, publicó un resumen ejecutivo. ¿Qué hizo en ese resumen ejecutivo? Reconoció todos los conjuntos de víctimas que fueron investigados en uno de los informes, pero del conjunto de víctimas del informe fue el Estado, solo reconoció 3: comunidades indígenas y afromexicanas, disidencias político-partidistas y periodistas. Dejó fuera otras líneas de investigación y por lo tanto otros conjuntos de víctimas, lo cual los comisionados el 30 de septiembre emitieron un comunicado en el que pues expresaron su reclamo. ¿Por qué? Porque esta distinción entre víctimas pues revictimiza a esas personas y dificulta la posibilidad de un reconocimiento de sus casos de manera oficial, y por lo tanto también la posibilidad a que estas personas o sus deudos puedan acceder a un reconocimiento de Estado como víctimas y a la larga también a alguna reparación. Pero entonces estos informes no están encontrados, ¿no? Es decir, ¿se complementan de una u otra manera? ¿Como El Hobbit y El Señor de los Anillos? Mira, yo en este caso, para atender a tu pregunta, yo invitaría a la audiencia a que los consultara, los revise. Yo creo que es parte de lo que le corresponde ya a la sociedad, hacer la revisión, hacer el contraste, hacer el escrutinio de estos 2 informes. Nosotros, a mí me parece que los equipos que estuvimos detrás de cada uno de estos informes ya hicimos lo que nos correspondía. Ya esta revisión, este análisis crítica y la valoración, ya sea favorable o con observaciones incluso inquisitivas, ya le corresponde a otros sectores de la sociedad. De inicio con las propias víctimas, los colectivos de víctimas, la academia, la sociedad en general, los periodistas, ya les corresponde a ellos, ¿no?
Y en estas diferencias metodológicas y la importancia de tener claro qué es qué, una de las cosas un poco impactantes que yo encontré cuando visitas el sitio web del mecanismo es que en el menú está el típico quiénes somos, qué es lo que hacemos, y luego viene una existencialísima pregunta de qué es la verdad. ¿Qué es la verdad, Gerardo? ¿Qué es la verdad? Para todo esto. Sí. Por favor, ¿cómo la establecen? tómanos de la mano. Que bueno, tiene sentido en el país de la verdad histórica, la verdad jurídica, la verdad de los hechos, ¿no? Sí, desde el inicio, desde su creación del propio mecanismo, los comisionados, todo el pleno de personas comisionadas lo anunciaron cómo sería este proceso, es todo un proceso, y se definió como la construcción social de la verdad, es decir, no hay una verdad definitiva, sino que ésta se tiene que ir construyendo, empezando por la propia voz de las víctimas. Hay un aspecto muy importante que a mí me parece muy valioso resaltarlo para la atención de toda nuestra audiencia. Los informes, estas dos colecciones del informe del mecanismo de esclarecimiento histórico, le dieron la centralidad a la palabra de las víctimas. Hubo muchas líneas de investigación. Tanto verdades innegables como fue el Estado. Sí, sí. Hubo muchos casos de personas que por primera vez en su vida hablaron y contaron su historia. Nunca antes lo habían hecho. Había otros conjuntos de víctimas que sí tenían mayor, digamos, una trayectoria más amplia de décadas incluso, de protesta hacia el Estado, de demandas por la aparición de sus familiares desaparecidos. Pero había también otros conjuntos de víctimas que nunca antes habían hablado por las características de la violencia que se ejerció contra esas personas o comunidades, por las características en las que se desarrolló su historia, por las características del conjunto social al que pertenecían, y nunca antes habían hablado, incluso por temor. ¿Por qué? Porque también quienes se den la oportunidad de revisar varias de las líneas de investigación, podrán percatarse que hay muchos casos en los que las personas con posible responsabilidad de esos hechos siguen viviendo en la misma comunidad. Entonces, para muchas de estas personas no era fácil hablar por primera vez porque hay un riesgo. Entonces, esto es bien importante resaltarlo porque muchas de estas personas accedieron y confiaron en el mecanismo de esclarecimiento histórico por la confianza que le tienen a este gobierno. ¿Sí? Entonces, para los comisionados fue muy importante resaltar y hacer este reclamo, porque muchas de esas personas lo hicieron confiando en este gobierno, entendiendo que veníamos de parte de este gobierno que hace unas semanas desconoció sus historias y desconoció su derecho. Sí, está grave. Está poco cotorreable. Digo, esto ya así como invitándote al chismecito, Gerardo, que yo entendería perfectamente que dijeras, no, hacia allá no quiero caminar, pero no puedo, en honor a nuestra audiencia que es chismosa por naturaleza, te tengo que invitar a decir, o más bien te tengo que preguntar, ¿de dónde tú intuyes esta revictimización o este rechazo a ese otro grupo de víctimas? ¿O por qué ¿por qué lo pienso? Porque me parece triste, escuchándote y demás, que, por ejemplo, para Colombia ha sido fundamental de hecho, me acabo de echar un podcast increíble que todo el mundo tendría que escuchar si quiere, pero la verdad es de las cosas mejores que se han hecho en el continente, que se llama 24 años y 7 minutos, algo así, que es un chico como de la edad del Hermoso, yo creo, de Fer, que se propone leer el informe completo y hacer un trayecto sonoro por el informe, ¿no? Pero está ese informe, Chile, Argentina, están todos estos como grandes ejercicios de la verdad, y hay películas y documentales y no sé qué, museos incluso en Chile, y de repente en México estamos más bien ahorita escuchando y reconociendo que sí hay dos informes, pero se siente como que uno es el preferido de Gobernación. Ajá. Y hay otro que es infinitamente más amplio y que reconoce la posibilidad de las víctimas
a muchos otros estratos, etcétera. Más niveles, ¿no? ¿Por qué tu sospecha? ¿Cuál es tu sospecha, si es que lo quieres responder, de no sé si es un cambio de giro, pero sí es ¿Preferencia? sí es una decisión, ¿no? Sí es una decisión por parte de Gobernación de decir, pues, muy buena chamba, chavos, nos quedamos con el 75%, con el 30%, con el 40%, etcétera. Tomen una pluma. Ajá, sí, exacto. Tomen su taza, tomen su chaleco del ME, nos vemos en 6 años, ¿no? Bueno, para decirlo en lengua de este mundo, Ujú. esa decisión mugroseó Ajá. a ese conjunto de víctimas. Ujú. ¿Sí? Para decirlo en términos, digamos, más adecuados, el 30 de septiembre, como les mencionaba, Ujú. en este comunicado que hicieron público los tres comisionados, se subrayó la existencia de presiones políticas Ujú. por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. ¿Sí? No estoy diciendo algo que no se haya hecho ya público, Ujú. pero sí hay que señalarlo, es lo que señalaron los comisionados en ese comunicado. ¿sí? Ujú. Más detalles, yo creo que en este momento le correspondería a las personas interesadas, a historiadores, antropólogos, antropólogas, politólogos y personas de la sociedad en general, revisar nuestro informe, los dos informes, hacer el contraste. También hay un aspecto muy importante. La comisión, como parte administrativamente, como estábamos asignados al gobierno, administrativamente no se contaba, digamos, con esa libertad operativa administrativa. Y tan es así que el resto de los mecanismos fueron bastante ahorcados en cuanto a recursos y demás, ¿no? Sí, están todos estos episodios, ¿no? No voy a ahondar más porque es otra, está relacionado, pero pues quizá correspondería a alguien más. Pues están los episodios de la Comisión Nacional de Víctimas, Ya. ¿sí? Ya sabemos en qué tiempos de la historia reciente de México ocurrió eso. Ahora, para seguir el hilo de lo que le estaba mencionando, en cumplimiento a la Ley General de Archivos, Ujú. el mecanismo de esclarecimiento histórico ya entregó todo su cuerpo documental y está en un proceso de hacerse público. Ya no nos corresponde a nosotros, pero quienes estén interesados o interesadas en conocer las entrañas del mecanismo de esclarecimiento histórico y responderse, generar sus propias respuestas en complemento a los propios informes, Ujú. lo podrán ver en algún momento. Todavía no se puede, digamos, no se tiene la certeza cuál va a ser el sitio donde se hará público, pero tiene que estar en algún momento como propio parte del cumplimiento de la Ley General de Archivos. En el momento en el que eso se haga público, pues estén seguros que los mismos ex investigadores del mecanismo de esclarecimiento histórico lo estaremos haciendo público, y el propio mecanismo y los propios comisionados inicialmente, y pues quien esté interesado lo podrá revisar ahí. Ya les corresponde a la sociedad hacer esa segunda parte. Me encanta el tono que tienes de soy periodista y conozco los alcances del Estado. No, como sí, como no, sí, tranquilo. No Gerardo. lo voy a decir yo, pero Pero ahí está. Sí, como yo Sí, tengo una familia y tengo que proteger su integridad también. como preguntarle a Todavía la... debo los días de Reyes. Sí, quiero sí, llegar no, sí, yo quiero cargar los ya leí peregrinos. esos archivos, yo sé lo que pueden hacer. Preguntarle a la inteligencia artificial así de, no te lo puedo decir, pero si me preguntas, ¿dónde no? Sí, exacto. A ver, Oye, Gerardo, pregúntame. pero redondeando y cayendo otra vez en este lugar, así, si te entiendo bien, la verdad para el ME es la verdad de las víctimas. De ahí se parte. Ujú. Es la Ok. parte sustancial, la parte central, las víctimas. Ya, digamos, como complemento o parte del acompañamiento de esta propia construcción, pues está la revisión de archivos, la hemerografía, ¿sí? Y el trabajo analítico de pues, todos los profesionales, investigadores que estuvimos ahí involucrados también, ¿no? Y para ti, Gerardo, ¿qué es la verdad? Es un enigma. Ah, maestro, ahí Oh, Dios, está. no. La luz. ¡Ah! Mucha luz. ¡Ah! Mis ojos. Listo, mi querido maestro. ¿Y cuál fue tu experiencia como investigador? O sea, ¿nos puedes contar un poquito? No, ya nos hablaste de líneas de investigación, ya nos hablaste de encuentros con víctimas. ¿Cómo hicieron, cómo construyeron ese trabajo?
El trabajo del día a día dentro del mecanismo, esto también es parte del informe, se dividió en dos, digamos, tipos de fuentes, la documental y la testimonial, cada una con sus propias características. Y pues todas estas líneas de investigación. Al mismo tiempo, internamente, pues también hubo grupos de trabajo interdisciplinarios en los que personas investigadoras de los equipos de cada uno de los comisionados y comisionadas fuimos compartiendo información, metodología, y se fueron armando distintos documentos de trabajo, desde un manual de estilo hasta manuales de investigación, guías de redacción, o sea, guías, por ejemplo, de definiciones de derechos humanos, de los conceptos. Fue muy rico, para mí fue una experiencia muy rica en cuanto a aprendizaje. Tuve la oportunidad de conocer a muchas personas muy valiosas, de quienes aprendí y quienes me dieron también la oportunidad, pues, de compartirles herramientas que desde el propio trabajo de uno, pues, estaba en posibilidad de compartirles, y fue muy rico. Ahora, también yo lo considero, y yo creo que la mayoría de nuestros compañeros estarán en este mismo tono, nos consideramos honrados en haber tenido esta oportunidad de acercarnos, de que las víctimas nos hayan dado la confianza, la posibilidad de escuchar sus historias, porque muchas de esas historias pues fueron muy dolorosas. El hecho de que una persona, una familia, un conjunto de víctimas te abra su historia y te lo cuente, pues se tiene que tratar con mucho respeto y con mucho tacto. Entonces, en ese sentido, pues yo me siento muy agradecido, y al mismo tiempo, bueno, pues también muy agradecido, pues, con la posibilidad de haber conocido compañeros muy entrañables y de quienes aprendimos. Sí, es una buena piña con los compañeros y compañeras. ¿Y el trabajo de campo cómo es? Es decir, ¿había algún tipo de convocatoria? ¿Ustedes ya tenían más o menos ubicado? ¿Más bien se perdían ahí en una ranchería y iban preguntando? ¿La recopilación de estas historias se hacía de manera pública? ¿Había como cabinas? ¿Cómo funciona ese tipo de ejercicios? Se trabajó por dos estrategias. Una propia de la investigación, bueno, las dos están encaminadas a la investigación. Una, digamos, que se hacía de manera más directa con las víctimas o quienes estaban en disposición de dar su testimonio, pero también se hicieron audiencias públicas. El mecanismo de esclarecimiento histórico organizó a lo largo, sobre todo de 2023, en 2022 a finales hubo una que fue la primera, que fue en Atoyac, en diciembre del 22. Los diálogos, ¿no? Los diálogos por la verdad. Ahí se invitó a todas las personas, se hicieron convocatorias públicas a quienes estuvieran interesados, desde las redes sociales del mecanismo, principalmente, y bueno, con el apoyo también de los compañeros de los medios, se les enviaba la invitación para que nos ayudaran a hacer públicas estos eventos, y con la idea de descentralizar esta construcción social de la verdad, se hizo en distintas ciudades del país. En Ciudad de México solo se hizo una. Hubo varias, hubo una en Atoyac, otra en Chihuahua, otra en Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, en Chiapas y en Ciudad de México. Que era otro de las menciones que hacían los comisionados, ¿no? Que uno de los hallazgos del informe, de esta investigación, era reconocer la extensión, o sea, que la violencia se había extendido básicamente por todo el país. Sí, era importante, y yo creo que la mayoría estamos en ese mismo canal, en esa misma sintonía. No toda la violencia de Estado se concentró en la guerrilla y movimiento estudiantil. Claro, es lo que históricamente más visibilidad ha tenido. Es, digamos, los episodios históricos más ilustrativos, más conocidos, pero también hubo muchos otros eventos que no eran conocidos, o eran muy poco conocidos, o eran conocidos solo de manera local. Está el caso de Montechila, una masacre de una comunidad campesina en la sierra. Montechila. ¿En dónde? En la Sierra Norte de Puebla, en 1970, que únicamente era más conocido dentro del ámbito local. El mecanismo de esclarecimiento histórico dentro de esa línea de investigación, pues le dio la proyección que merece. También hay otros casos, hay otra línea de investigación que es de la represión a comunidades que se opusieron a
a políticas de desarrollo, es decir, todas las comunidades que se opusieron a presas, a carreteras, a hidroeléctricas y fueron reprimidas, también se estudió. Está el caso de presas en Chiapas, que hubo casos de violencia de Estado dirigida. Es decir, no, y esto lo han mencionado con mucha puntualidad los comisionados, no todas las víctimas tienen la misma importancia. Todas sus historias son igual de valiosas. Independientemente de si tomaron las armas y decidieron combatir al ejército, tienen el mismo valor como testimonio y como víctima un guerrillero y una trabajadora sexual. Ese es el posicionamiento de Fue el Estado, ¿sí? Yeah. Entonces, a grandes rasgos sería eso. Y todo fue muy público entonces. Todo lo que se compartió en los diálogos por la verdad fue público. De hecho, se hicieron transmisiones en vivo por YouTube. El sistema público de radiodifusión también hizo transmisión de todos estos eventos. Pero también hubo algunos otros casos en los que las personas, con todo su derecho, nos podían decir: te comparto mi testimonio, pero va a ser anónimo. Claro. Y todo eso, pues ahí había procedimientos y pues esos... el mecanismo está en la responsabilidad y obligación de guardar todo lo que aplica en esos casos. Y en el caso de la otra parte de la investigación, ¿cómo operó la parte de la investigación en archivo? En archivo hubo toda una planeación, tanto para la recolección, el acopio de testimonios. Cada línea de investigación, cada equipo que a su vez se le asignó cierta línea de investigación, pues tenía su propia cronología. A ver, en este semestre vamos a ir a tal lugar a partir de lo que ya se tenía identificado de eventos. Se hizo antes una revisión de, como le llaman en la academia, el estado del arte, ¿sí? Que es lo que ya se había investigado, pero a partir de, fue un punto de inicio que después abrió la posibilidad de ampliar información de casos que ya existían, que eran conocidos, pero ampliar la información, pero también descubrir muchos casos que habían quedado a la sombra de la historia pública. Desde antes de hacer un viaje a tal estado, se tenía que hablar con personas directoras de archivos o personas responsables de archivos de distinta naturaleza, tanto archivos públicos como archivos privados. ¿Militares? Ahorita toco el tema de archivos militares. Oh my God. Espera. Es que tú eres un narrador, Gerardo. Se te nota por todos lados. Ahorita vamos en el siguiente episodio. Vamos a ponerle musiquita. Sí, exacto. Tanto archivos públicos como privados, archivos históricos municipales, ahí se revisó hemerografía, pero también pues archivos de sus propios fondos. También se acudió a archivos privados. ¿A qué me refiero? Hubo periódicos que con toda la colaboración nos abrieron sus archivos, nos dieron total libertad de revisar. Por ejemplo, Semanario Z nos abrió sus archivos, el periódico Noroeste de Culiacán, el Diario de Juárez nos abrió sus puertas también. En otras ciudades del país también, en cuanto nosotros nos acercábamos con los editores o las personas responsables de los archivos, les explicamos cuál era nuestra intención, nuestro propósito. Bienvenidos, abiertas las puertas y a revisar lo que nosotros consideramos pertinente. Eso por un lado. Y en los archivos históricos, pues por su propia definición son públicos. Básicamente era cosa de avisarles: oiga, vamos tal, como un investigador más, ¿no? Sí. ¿Y los militares? Ahora sí. Y los militares, bueno, en octubre de 2023 el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico publicó un informe que se llama La obstrucción a la verdad, ¿sí? Y las formas del silencio. Qué bonito nombre. Las formas del silencio. Las formas del silencio. Ahí se hizo la denuncia pública de la obstrucción que personal de Secretaría de Defensa Nacional realizó a los trabajos de investigación del mecanismo. Más o menos desde mediados de 2022. ¿Es que no son el barrio o eran el barrio de Andrés Manuel? Así como, pues acá nos vemos el domingo en la carne asada, Andresito, en Campo Marte, te espero. ¿Qué pasó ahí? Pues era una orden ejecutiva del mismo señor, ¿no? ¿No? Pues la sí. creación del ME, digo. Sí, ¿no? La creación del ME, pero también hay el mismo decreto de creación del mecanismo indicaba a toda la administración pública federal a colaborar con el propio mecanismo. Claro. Eso por un lado, pero también en 2019 hubo un decreto del propio presidente que indicaba que toda dependencia de Estado que tuviera identificados archivos que tuvieran información que implicara posible comisión de violaciones graves de derechos humanos,
estaba en la obligación de transferir al Archivo General de la Nación tanto violaciones a derechos humanos como actos de corrupción. ¿Qué denunció el mecanismo en ese informe y en su anexo técnico? Que de mediados de 2022, que se hizo el acuerdo de colaboración con el mecanismo y el Secretaría de Defensa Nacional, inicialmente hicieron una colaboración pasiva, así lo mencionan los informes. Sí, permitieron que personal del mecanismo ingresara a los archivos militares, que reconociera distintas carátulas, expedientes, pero en el momento en el que se pedían estos expedientes para revisarse en sala, ¿con qué se encontraron nuestros compañeros y compañeras investigadores e investigadoras? Que ya no era tan pasiva la participación. Se negaba la existencia de esos expedientes que habían visto días antes. Eso va a ser un peliculón Gerardo. O les entregaban versiones de esos mismos expedientes, pero rasurados. Censuradas. Sí. Ya con... Sí, y todo eso está en esos dos informes. ¿De que Con vacío una notota, legal? el que lo lea es puto. Aquí está el informe, periodista. ¿Ya lo leíste? ¿Ya lo leíste? Primera página, te la recomiendo muchísimo. Qué horror, Gerardo. Entonces, tal cual, así un kilotonaje de fojas y todas más o menos... Sí. Ahí están descritos en los informes que había expedientes o legajos que, digamos, una estimación tenían 400 fojas, cuando lo pedían los compañeros y compañeras días después para revisar 15. en sala, tenían 70 fojas. Y lo que se había extraído era información que estaba identificada, se había observado que podía tener relación con las líneas de investigación. Claro, como de que ya lo entregamos. Sí, Cumplieron. claro. Sí, Claro, ¿no? sí. Y Cumplieron. ellos ya lo entregaron. Sí. No me lo pidas otra vez porque ya te lo di. Sí. Wow, sí es súper de película. Increíble. Qué horrible, qué cansado tratar con esa gente. Sí, bueno, no, pues sí, lo que viene, queridos amigos. No, agárrense. ¿no? Ok, entonces podríamos decir que pues la colaboración con las Fuerzas Armadas o la conversación con las Fuerzas Armadas fue tan armónica que generó un informe de esto está un poquito tenso, amigos. ¿No? Sí, en octubre, cuando se hizo público ese informe con su anexo técnico, el anexo técnico es el reporte de incidencias, ahí es donde está narrado a grandes rasgos cada uno de estos episodios. En el momento en el que los comisionados decidieron hacer público este informe, también hicieron pública el retiro del personal del mecanismo de esas tareas. Y nos vamos. Nos vamos. Sí, tal cual. Sí, se hizo público todo eso. Sí, Ahí pues está. ahí había también riesgo, ¿no? Sí. ¿Te has sentido en riesgo a lo largo de esta ardua y cinematográfica labor, mi querido Gerardo? Pues mira, no, porque a mí me parece que todo lo que estamos haciendo es público. También lo hemos hecho con metodología, con cuidado. No, la verdad no. Ok. Tampoco se trata de andar por el mundo con actitudes temerarias, pero no, yo creo que mientras se haga el trabajo con la suficiente conciencia de nuestros alcances y con la suficiente responsabilidad, pues no tendremos por qué tener miedo. Ahí está. ¿Te sientes satisfecho con el trabajo logrado? Sí, satisfecho, pero también frustrado. Claro. O sea, que no necesariamente tienen que ser contradictorios. O sea, puede ser nos podemos sentir satisfechos con lo que logramos, pero quedan pendientes, que ya no nos corresponderán a nosotros con toda seguridad, pero al menos nosotros dejamos pues un primer caminito para que quienes vengan detrás puedan también seguir en estas labores. Ahí está. Pues con con esta esperanza viva nos vamos directamente a nuestra pausa.